Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando y nos están viendo y escuchando en un programa más de género y deporte. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en donde podemos dialogar y platicar en temas relacionados a las cuestiones de género. Y por supuesto que aprovecho para saludar a todas las personas que nos siguen cada viernes, cada emisión y que nos mandan sus dudas. Y bueno, pues como saben, el viernes pasado empezamos a platicar sobre otro tema, porque empezamos el mes de agosto, y pues nos acompañó también Daniel Jiménez, que aquí sigue en este programa para darle continuidad a este mes. Y bueno, el viernes pasado, si no lo vieron, por favor búsquenlo ahí en el canal de YouTube de Deporte UNAM, que hablamos sobre la interseccionalidad, en donde nos comentaba Daniel qué era la interseccionalidad, cómo esto visibilizaba pues los rubros de opresión y cómo se le va atañando un rubro más, nos hablaba. Entonces, que en 1989 me parece, Daniel, si no me dices que no, de Kimberly, que fue quien acuñó a este concepto, bueno, que decíamos que justo no era concepto. Entonces, bueno, si les interesa el tema, por favor, vean este programa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los retos y también el concepto de las desigualdades y de la desigualdad. Ahorita nos va a platicar Daniel, pero antes de darle la palabra a quien no lo conoce, les voy a decir una breve semblanza para que lo conozcan y que se vayan familiarizando con él, porque afortunadamente lo tenemos aquí en varios programas para que nos comparta desde su área de expertise. Y bueno, les platico que él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y es maestro y tiene el doctorado en Filosofía por la Ibero. Es profesor y tutor del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y sus líneas de investigación son la filosofía griega en relación con temas de disidencias sexogenéricas y teorías queer. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto verte y escucharte, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Pues muchas gracias otra vez por el espacio, por continuar esta charla que dejamos un poco a medias la vez pasada, ¿no? Bueno, es que decíamos que la interseccionalidad es un tema muy complejo, muy complicado, pero igual vamos a estarlo retomando aquí constantemente, ¿no? Precisamente porque ¿por qué surge el concepto de interseccionalidad o la teorización es alrededor de la interseccionalidad? Pues justo por el tema que vamos a abordar el día de hoy, por la desigualdad, porque yo partiría incluso de la premisa y creo que todos quienes nos escuchan, todos y todas, estarán de acuerdo en decir que hay desigualdades, ¿no? O sea, eso es innegable. ¿Qué tipo de desigualdades, cómo abordarlas, cómo entenderlas, cómo complejizarlas y cómo proponer caminos para eliminarla o por lo menos paliarla un poco? Bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Así es, y justo esto que estás nombrando, que muchas veces en algún discurso, en alguna plática con sus amistades, ha salido este concepto. Es que la desigualdad, o a veces lo puedes nombrar como es que es injusto, ¿por qué allá sí, por qué allá no? ¿Por qué a mí me tocó de esta forma? Entonces, me parece que sería importante que empecemos a platicar sobre esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las desigualdades en un contexto social? Coméntale a la gente para que poco a poco podamos ir descifrando y desmenuzando este concepto de la desigualdad en el ámbito social. Sí, exacto. O sea, bueno, a ver, para empezar, yo quisiera que tuviéramos en mente una imagen, ¿no? Esta imagen es un meme ya viejísimo, ¿no? Incluso a lo mejor ya está suena medio arcaico. Pero había, no sé si recuerdan, había una imagen donde se estaba desarrollando un partido de béisbol, de fútbol, no recuerdo exactamente, y hay una reja, ¿no? Una reja de madera, así con una serie de, de maderos que bloquean la vista, y teníamos a tres personas del otro lado que querían ver el partido, pero no podían acceder a él, ¿no? Entonces teníamos a un hombre adulto de estatura muy alta, teníamos a una mujer de estatura media y teníamos a un niño muy pequeño. Entonces los tres están tratando de asomarse por esta reja y digamos que el concepto de igualdad hay una desigualdad, ¿no? No pueden ver.
Pero el concepto de desigualdad también tiene que ver con equidad, porque si partimos de la idea de que todos somos iguales, entonces a todos les ponemos una cajita, ¿no? Al hombre, a la mujer y al niño de esta imagen. Si les ponemos una cajita, evidentemente al hombre más alto le va a funcionar, va a alcanzar a ver, pero a la mujer y al niño les va a hacer falta todavía más. Y diríamos, ahí las condiciones son iguales, sí, pero ahí tendríamos que insertar otro concepto que se ha estado manejando también desde teorías de izquierda, particularmente feminismos y teorías queer, que tiene que ver con la equidad, ¿no? Porque no es lo mismo igualdad que equidad, que desigualdad, que inequidad, porque ahí en ese caso al niño en esta imagen hipotética tendríamos que darle dos o tres cajitas para que pueda alcanzar a ver el partido, y no una que es la que necesita el hombre que mide, eh, vamos, que si alcanza a ver la reja con tan solo una cajita, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, y como yo decía, partiendo de la idea de que hay desigualdades, ¿no? Las hay, sí, como decías, hay discusiones hasta cotidianas, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que un tema preocupante en nuestra actualidad, en nuestro país y en el mundo es el problema de la igualdad. Ahora bien, vamos a partir primero de que la igualdad es un concepto muy complejo. Es un concepto que ha sufrido modificaciones y que ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Yo plantearía tres grandes momentos, ¿no? Que son los que podrían poner sobre la mesa el tema y podríamos partir desde ahí. Em, la igualdad, como se entendía en el mundo griego y romano, por ejemplo, era muy diferente a como la entendemos ahora. ¿Qué significaba ser igual? Bueno, en Grecia y en Roma, en términos muy generales, obviamente estoy haciendo una violencia epistémica así porque estoy tratando de resumir lo más posible, pero podríamos decir que solamente podían acceder a ciertos derechos políticos los hombres mayores de edad que fueran libres y que fueran propietarios. Si alguna de estas condiciones no se cumplían, entonces no se podía ser un hombre libre. Digo, un hombre con derechos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en Atenas también, además tenías que ser ateniense. Si eras extranjero, pues aunque cumplieras con las otras cualidades, no podías participar en la política en cierto momento histórico de esta ciudad. El concepto de igualdad entonces era un concepto que estaba reservado solamente a los hombres. Solamente podíamos ser iguales, hombres propietarios libres, que tuviéramos ciertas características y que o tuviéramos alguna adscripción a alguna ciudad. Esto, por supuesto, se va a modificar cuando llega el cristianismo. El cristianismo hace un giro importantísimo en esta concepción, porque el cristianismo va a ser una de las primeras religiones en voltear a ver a esos no iguales, ¿no? A esa religión, digo, es una religión que va a mirar a los esclavos, a las prostitutas, a los pescadores. Ustedes recordarán que Jesús de Nazaret no se rodea de emperadores, ni de nobles, ni de comerciantes. Era gente que no valía nada, digamos, a visión política del Imperio Romano, pues era gente que no valía nada. Y el cristianismo justamente va a enfatizar esta idea de que todos somos iguales ante Dios, ¿no? Porque Dios, o sea, Dios no hace diferencias. Hombres, mujeres, niños, adultos, negros, esclavos, todos somos exactamente iguales, aunque claro, también esto era como la propuesta del cristianismo más primitivo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, pues obviamente, como dicen cierta novela de George Orwell, hay unos más iguales que otros y esta igualdad igual se fue modificando conforme durante la Edad Media, pues se fue configurando una nueva sociedad en la que, bueno, pues teníamos arriba a la iglesia y a los nobles, que eran los que dirigían, los que debían de tomar las decisiones, y los campesinos que pues eran súbditos, ¿no? Tenían que obedecer las decisiones de otras personas. Esto va a cambiar también en un tercer momento que es el que yo quiero abordar acá, que es el de la Ilustración, cuando los grandes filósofos del siglo XVIII comienzan a teorizar sobre qué es la igualdad. O sea, en el mundo burgués, por ejemplo, era, pues si yo estoy trabajando, si yo estoy produciendo riqueza, ¿por qué no tengo los mismos derechos políticos que tiene ese noble ahí que no hace nada, que no trabaja, que solamente vive de los impuestos de la gente? Y que además solo porque tiene sangre azul y porque dice que Dios ahí escogió que esa familia debía de estar gobernando, pues yo no puedo, ¿no? Eso es desigual. Yo no tengo acceso a los mismos derechos políticos, por ejemplo, pero también económicos, pero también de otra índole. Pasa la Revolución Francesa y como ustedes saben, bueno, ahí se hizo todo un caos, hay una época del terror entre pues
el inicio de la Revolución Francesa y la llegada de Napoleón al poder. En esa época hay toda una discusión de exactamente en qué consiste la igualdad. Si somos una sociedad republicana y democrática, como se estaba proponiendo en esa Francia convulsa, pues entonces, no sé, cualquiera podría ser presidente, ¿no? No tendría yo que tener estudios, no tendría yo que tener nada, porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y los derechos universales del hombre y del ciudadano se aplicaban independientemente de que tuvieras sangre azul, tuvieras dinero o no tuvieras dinero. Al menos a nivel político, la igualdad estaba ahí puesta sobre la mesa. El problema fue que, como ya habíamos comentado la sesión pasada, ¿no? Como por ejemplo cuando Sojourner Truth se pregunta, bueno, es que los negros son esclavos de los blancos, pero las mujeres negras somos esclavas de los esclavos. O sea, es como una situación un poco más complicada. Y Mary Wollstonecraft, una de las teóricas, una de las primeras teóricas feministas, hace también una crítica a los derechos universales del hombre y del ciudadano. Esta idea de que sí es verdad que todos somos iguales, pero ese documento que escribieron hombres está enfocado a los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, ¿por qué no están ahí las mujeres? ¿Será que otra vez estamos reproduciendo lo que ocurría en Grecia y en Roma? Que solamente los hombres podemos ser iguales entre nosotros y además también cierto tipo de hombres, hombres blancos y europeos. Y en el caso de las mujeres que están así como, oye, nosotros también participamos en la revolución, nosotros también hicimos cambios importantes. ¿Por qué se nos reconoce menos y por qué no tenemos acceso a esos derechos universales del hombre y del ciudadano? Entonces, es justamente el feminismo, entre otros movimientos, porque también los movimientos perdón, los movimientos abolicionistas de la esclavitud, como ya habíamos comentado la sesión pasada, pues van a ser movimientos que van a criticar el concepto de igualdad, nombrar que todavía hay desigualdades, pero que además esas desigualdades no se pueden acabar con un plumazo en una ley, ¿no? No basta decir todas y todos somos iguales ante la ley, hay que atender a otras complejidades que habíamos abordado la sesión pasada y que tienen que ver con la interseccionalidad. Y pues bueno, a lo mejor paro un momento aquí para ver si, para no ir demasiado rápido. No, ahorita que te escucho, también creo que la gente luego, pero ¿y dónde ahorita? ¿Por qué nada más estamos hablando de la igualdad? ¿No? ¿Y por qué no? Pero es importante que quede bien cimentado de dónde viene la igualdad. Y ahorita que te escucho, pues claro, la historia tiene mucho que ver, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los conceptos. Yo ahorita que me imagino cómo, pues, tanto en la Revolución Francesa como en la Ilustración, cómo desde ahí habíamos, porque luego piensan mujeres, yo que he platicado con mujeres como contemporáneas, ¿no? O sea, jovencitas que empiezan a conocer el feminismo, que empiezan a decir, claro, ¿por qué las mujeres no? Pero no se imaginan cómo hubo mujeres desde hace muchos, muchos, muchos años y pues siglos que se empezaban a cuestionar esto, ¿no? O sea, que decían, ¿por qué nada más se considera el hombre? Pero también ha ido evolucionando y sí hemos ido pues ganando terreno las mujeres, por supuesto. Sin embargo, si ahorita volteamos a ver nuestras realidades, pues tampoco es que está tan equilibrado, ¿no? O sea, a pesar de que si estamos hablando de una revolución francesa y ahorita en pleno siglo XXI, sí hemos ido, te digo, agarrando terreno, pero también pues todavía nos falta mucho por recorrer, o sea, todavía nos faltan muchos movimientos sociales, todavía, y vamos complejizando, como bien lo decías tú en la sesión pasada, ¿no? Desde la interseccionalidad, porque vamos encontrando rubros de lo que nos decías, de pues no es lo mismo la desigualdad o la opresión que vive una mujer blanca, ¿no? Que vive, no sé, en el Pedregal, a una mujer blanca, pero que vive a lo mejor en una, no sé, en una comunidad o es indígena o algo, o sea, ¿cómo va a ir sumando esto? Entonces, bueno, ahorita que estamos conociendo la igualdad, ¿cómo se ha ido transformando? Porque como bien dices, pues en la Constitución, pues tiene muchos años que ya dice que todos y todas somos iguales y que la ley nos corta por la misma tijera, pero también lo mencionaba la vez pasada, ¿no? Que pues, que me parece que ponías el ejemplo de un jardinero, ¿no? Que hacía lo mismo que otra persona que pudiera tener un poder político y que pues así que digas que con la misma tijera posiblemente no, o sea, posiblemente no tuviera las mismas represalias esta persona política o ninguna, a pesar de que la ley,
O sea, esto de que la ley nos rige, ¿qué tan engañoso es? ¿No? O sea, está la Constitución y es como este órgano que nos rige ante la norma o para el status quo, o sea, de tener como esta tranquilidad, ¿no? En el mundo o en las personas, pero pues la verdad es que no se cumple tanto. O este típico de que dicen, no te preocupes, en México todo puede pasar. Pues tú ahí lo ves, ¿no? O sea, esto de, ¿y qué tanta relación hay con esto de la injusticia y la justicia, ¿no? Venos contando también, ¿y por qué existe? O sea, ¿por qué necesitaría existir esto de la igualdad, de la desigualdad? Cuéntanos. Pues híjole, creo que eso nos llevaría a una pregunta que ya es casi filosófica, ¿no? De por qué existe la desigualdad. Pues hay por muchísimas razones, ¿no? A veces son desigualdades que parten de una cuestión material, ¿no? Es decir, cómo se produce, qué se produce en una sociedad, cómo se produce y quiénes se quedan con el excedente y quiénes no, quiénes viven del excedente y quiénes trabajan para producir ese excedente. Ahí hay una cuestión importante porque, pues no sé, yo veía desde los orígenes de las sociedades más antiguas, pues lo que atestiguamos en tumbas, en registros arqueológicos, es que conforme empieza a haber mayor acumulación de riqueza, empieza justamente a aparejarse una jerarquización social, lo que se llama la división social del trabajo, ¿no? Algunos hacen una cosa, participan en el cultivo de las plantas, en el cuidado de las criaturas, en el cuidado de las casas, en la defensa de la aldea. Pero ¿quiénes son los únicos que se pueden dedicar a gobernar o a estudiar los astros y las estrellas si no es ya una clase política y religiosa que necesita, digamos, el tiempo para hacer eso precisamente, ¿no? Yo no puedo estar viendo los astros si mi cosecha la desecho un ratito y ya llegaron los pájaros y ya llegó la peste o ya llegó un pueblo ajeno y ya vino a quemar las casas y a robarse mis cosechas. O sea, es comprensible por qué se hace esta originaria división del trabajo, pero también eso explica un primer momento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque si bien el trabajador, los campesinos, son los que están produciendo ese excedente, aparejada a esta jerarquización aparece una ideología que depende del contexto, depende del lugar, pero esa ideología casi siempre viene a justificar esa jerarquización, es decir, es que yo sí, no estoy haciendo nada y estoy viendo los astros y puedo gobernar, pero es que yo soy descendiente de dioses, o yo desciendo de los héroes, o Dios me escogió, o Alá así lo quiso. Es decir, ahí podemos poner muchísimos ejemplos de cómo es que se produce esta desigualdad. Ahora, una vez que se produce esta desigualdad, al menos en algunas sociedades, esta desigualdad no desaparece nunca del todo, sino que se va extendiendo, se va expandiendo o se va reduciendo o se va modificando la concepción de desigualdad. Ahora, también eso es curioso porque nadie dice somos desiguales, ¿no? Y nuestra sociedad es desigual. No, justamente esta ideología que sirve para justificar las jerarquizaciones es para calmar, ¿no? Un poco como lo que pasaba en el hinduismo. Es que tú naciste de las patas del Brahman, ¿no? Entonces, tú no tienes derecho a gobernar, porque naciste de los pies del dios Brahman. De alguna manera, la religión ahí sirve como justificación para decir, pues es que eres pobre porque, pues así, te tocó, ¿no? Ahora, si nosotros atendemos y nos damos cuenta de la producción material y en algún momento las clases que están trabajando se dan cuenta de, oye, ¿cómo es posible que yo que estoy trabajando, que voy a la guerra, que defiendo al patrón, que defiendo al rey, que defiendo a la iglesia, no tengo acceso a estos derechos políticos? Porque yo, al menos desde donde yo lo veo, creo que a veces la desigualdad se vuelve invivible, la desigualdad se vuelve insoportable. Y en algún punto, ya sea por un proceso de precarización muy potente, ¿no? Es decir, ya cuando la persona que vive pobreza vive una pobreza que ya no es posible seguir sosteniendo, entonces es cuando se agarra una especie de conciencia, ¿no? Como de decir, caray, como que sí merezco algo más que solo estar sufriendo esto, ¿no? Y esto podríamos mencionar muchísimos ejemplos, casi cualquier movimiento social, revuelta o revolución social, tiene su origen en esta
pues toma de conciencia de que hay algo que no está funcionando bien, de que probablemente tengamos derecho a otro tipo de situaciones o a otro tipo de contextos que no sean los que me condenen a seguir aquí. Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de desigualdad existen? Muchas, porque ahora sí que los seres humanos eso nos encanta, ¿no? Ser desiguales a todas las personas. Pero yo podría sintetizarlas así en términos muy generales, como la interseccionalidad que veíamos la vez pasada, ¿no? Muchas veces las desigualdades tienen que ver con la situación de clase, si soy miembro o no de cierta clase social, tiene que ver con el género y también tiene que ver con la etnia, ¿no? Y son desigualdades que se fueron construyendo a lo largo de muchos siglos. O sea, el racismo no nació ayer, el racismo no existía también. Si nos regresamos hasta Grecia o Roma, el racismo no existía. No había esta concepción de hay razas superiores y hay razas inferiores, ser negro te hace más tonto o más inteligente o más rápido, ser blanco te hace más listo. Esto no existía. Y el racismo tiene que ver también con cierto proceso de colonización, ¿no? Entonces, del siglo XVI para acá es cuando se empieza a formular todas estas teorías racistas. Hay muchos estudios, ustedes los pueden buscar en internet, esto es cierto, hubo científicos serios, ¿no? Entre comillas, pero no sé si eran serios, que demostraron que los negros eran más tontos que los blancos. O hay estudios que igual demuestran que las mujeres son menos inteligentes que los hombres por el tamaño del cerebro, ¿no? ¿Estos Y estudios son qué estudios, actuales o estás hablando de hace no, años? Ah, yo esto dije, sería, no puede ser. no, que mira, igual nunca falta, ¿no? El que igual Sigue abraza estos. teniendo esa tendencia, sí. Pero Sí, que sí. Pero no, estaría yo aquí hablando del siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando surgen estos estudios de todo tipo que justamente tienen una razón de ser, ¿no? La ciencia no es neutra. La ciencia en ese momento lo que buscaba era justificar ideológicamente lo que los europeos estaban haciendo en Asia y en África, ¿no? O sea, yo puedo hacer genocidios porque al final del día es la supervivencia de la raza más fuerte, ¿no? Ya está. Hacen una lectura de cierto Darwin como diciendo, pues es la supervivencia del más fuerte. Y si los blancos somos más fuertes y estamos haciendo destazadero y medio en el mundo, pues es porque ese es el curso natural de la historia. Tiene que quedarse la raza que predomine. Sin embargo, también todo sistema racista, todo sistema patriarcal, todo sistema capitalista requiere que haya desiguales. No es que encontremos personas desiguales en el capital por una falla o que en el patriarcado haya personas desiguales perdón, por razón de género, así nomás porque sí o porque podamos ajustarlo. No, es que el mismo capital, por ejemplo, como el feudalismo en su momento, ¿no? Así como yo decía, el feudalismo requiere de una clase elegida por Dios para gobernar y que pueda usar las armas, pero también de qué van a comer ellos, ¿no? O sea, no pueden simplemente decir pues que los pobres se vayan y que los campesinos se vayan porque alguien tiene que darles de comer. Lo mismo en el capital. Si hay ricos, tiene que haber forzosamente pobres. Digamos, la dialéctica incuestionable. O sea, ¿quién va a mantener la riqueza del patrón? El patrón está en Bahamas, está en Hawái, está descansando, disfrutando de su riqueza, pero al mismo tiempo se requiere que haya trabajadores que mantengan ese estilo de vida, ¿no? Y justamente por eso también tiene que ver todo lo que veíamos de la interseccionalidad, o sea, y lo que comentaba hace un momento de la justificación ideológica, porque ahora, ¿cuál es la justificación ideológica para el sistema económico actual que tenemos? ¿No? Y que tiene que ver con el tema que estamos planteando. Como todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a las mismas cosas, si tú eres pobre y alguien es rico, es porque tú no le estás echando ganas. El rico sí. Por eso él está donde está, tú no. Pero al final del día, eso lejos de explicarnos las desigualdades, en realidad me parece, así como las estamos observando, que justifican la desigualdad. Entonces, digamos que origen de desigualdad, tipos de desigualdad y justificación de la desigualdad están como imbricados, si te das cuenta, ¿no? No es claro. como Oye, y que, entonces, ahorita que tiene mucho que ver con estas esferas de poder,
para que tengamos las desigualdades, ¿no? O sea, como bien decías, esta línea de la clase, ¿no? O sea, pues la línea de trabajadores, de la precariedad, de todo, es pues, quienes sufren estas desigualdades, pero también salir de estas desigualdades, qué tan fácil pudiera ser, ¿no? O sea, porque brincar de pues un trabajador o trabajadora para ser el dueño o dueña de una empresa, pues es inalcanzable. Entonces, ¿crees que nunca vamos a soltar estas desigualdades? Yo más bien pensaría que mientras sigamos pensando las sociedades y mientras sigamos pensando la producción económica como la estamos pensando y como la hemos pensado en otros Nos momentos dicen cómo históricos. pensarla, ¿no? También nos Ajá. dirigen a eso, Exactamente, o sea, si seguimos en este modelo, si queremos de la utilizar la misma, globalización y de todo, ahí nos quedamos, ¿verdad? sí, no, o sea, usar la misma fórmula para esperar resultados diferentes no va a funcionar. Claro, hay que Entonces, cambiar. si yo sigo pensando que, por ejemplo, en el salón de clase, vamos a aterrizar ejemplos más concretos, tiene que haber una figura de autoridad que es el docente y la figura del alumno que viene a recibir la sabiduría del docente y a Ese es convertirse en un estudiante modelo, etcétera. discípulo de Bueno, él. ajá, como la idea del discípulo, ¿no? El que calla y escucha y el Mm, profesor que está compartiendo sus saberes, sí, ¿no? sí. Eh, Pues claro, si pensamos en la escuela desde el modelo tradicional de siempre, pues sí, tiene que haber una figura de autoridad, porque si no el chamaco se para y anda dando de vueltas y está inquieto y no se concentra en la clase y está viendo, papando moscas, está en otro rollo. Pero también uno diría, bueno, pero esto es inevitable. Y si pensamos el aula más que un espacio jerarquizado, un espacio donde hay uno que sabe y unos que no saben, ¿por qué no pensar más bien el espacio como un lugar de compartición de saberes? ¿No? Donde el docente puede aprender cosas del alumnado y el alumnado tiene un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si lo trasladamos a un ámbito más grande, tiene que haber necesariamente una clase política que es la que toma las decisiones y un pueblo pasivo que nada más está, su única tarea es ir a votar cada 6 años y decir, pues ahí ya acabé la participación política, o tendríamos que transformar la forma en la que entendemos la política. Y eso lo podemos trasladar a cualquier otro tema. Existen las razas, tendríamos que seguir sosteniendo el discurso racista, tendríamos que seguir sosteniendo el discurso biologicista según el cual los hombres somos más fuertes y más capaces que las mujeres para ciertas tareas, o la idea de que las mujeres tienen que seguir haciendo las labores de cuidados porque son maternales, porque está en su instinto tener hijos y por lo tanto por eso son más empáticas y más comprometidas con el dolor ajeno. Pues si esto fuera cierto, si seguimos creyendo esto, pues la desigualdad entre hombres y mujeres va a seguir existiendo y vamos a seguir teniendo la concepción de que hay hombres que tienen que salir a trabajar y hacer el trabajo pesado porque son más fuertes y que las mujeres que son más empáticas y más maternales que se sigan quedando en casa y que sigan haciéndose cargo de los cuidados porque esta ideología me está a mí demostrando que esta desigualdad no solo está justificada, sino que es natural, ¿no? Claro. Entonces, cuando queremos erradicar una desigualdad, no solamente es decir, ah, bueno, todos somos iguales ante la ley, todas y todos. Ahora vamos a ponerle todas, todos y todes. Sí, pero eso está en el papel. O sea, Sí, digamos claro. que la política, el patriarcado, el mercado siguen sin tocarse. Y como siguen sin tocarse y son ellos los que están produciendo desigualdad, pues entonces nomás estamos jugando, Claro. digamos, como apagando la luz y tratando de tantear dónde está la igualdad, ¿no? Y ahorita también, o sea, mirándolo a las desigualdades económicas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues el rico se va haciendo más rico, el pobre se va haciendo más pobre, y pues para ir quitando esta brecha tan importante que hay, pues es bien complicado, pero tiene que ver mucho desde la mirada y también desde la cuestión estructural, que lo mencionabas también en la sesión pasada, ¿no? Que tiene que ver, es desde arriba, o sea, es desde toda la estructura, justamente esta cuestión política, el sistema político en el que nos regimos, ¿no? Porque también, bueno, particularmente en nuestro país, qué sistema llevamos. Entonces, bueno, es bien importante esto que nos estás diciendo. ¿Y alguna otra tipo de desigualdad que quisieras mencionar? Y también me gustaría que le platicaras a la gente
qué tipo de investigaciones hay, ¿no? En las ciencias sociales sobre el ámbito de las desigualdades, porque luego, pues, hay deportistas que están, pues, son deportistas y por supuesto estudiantes, entonces hay desde gente que está estudiando historia, gente que está estudiando, pues, antropología, pero también psicología, pero entonces, pues, hay desigualdad también en el deporte. Entonces, para que vayan mirando como hacia dónde pueden reflexionar dentro de las desigualdades en el ámbito pues social, ¿qué sabemos de ello? Pues a ver, el tema de la igualdad se ha abordado, todas las disciplinas lo han hecho y es una discusión que lleva siglos, ¿no? Milenios incluso, o sea, eh, pues ya Platón, Aristóteles están pensando como qué entendemos por igualdad y cómo erradicarla, ¿no? Yo para no, como el panorama es muy amplio, muy amplio, yo quizá me centraría con lo que comenzaba al principio. Ya en muchos estudios, sobre todo en el ámbito feminista, y ahí por feminista, pues hay que decirlo, ¿no? Hay estudios, hay filósofas, hay antropólogas, hay sociólogas, hay infinidad de disciplinas que están jugando, moviéndose dentro de lo que llamamos feminismo, ¿no? Porque el feminismo no es una disciplina como tal. Yo más bien pensaría que el feminismo es un enfoque, una manera de ver las cosas, ¿no? Y feminismo es el que le va a dar el punto clave a todos estos temas de la desigualdad porque atiende a problemas estructurales. ¿No? Ya no es tanto un problema de cómo narrar las leyes, ya no es un problema político como ocurría en el siglo XVIII y en la Revolución Francesa. Ya no es tanto qué tanto tienes derecho a participar, sino que más bien como las desigualdades las vemos, mientras más observamos, más desigualdades hay. Ahorita mencionábamos, por ejemplo, en el ámbito doméstico hay desigualdades. Entendemos que las mujeres son las que tienen que quedarse en casa, pero al mismo tiempo también los hijos como que no tienen derecho en casa porque no trabajan y no pagan lo que cuesta esa casa, ¿no? Siempre escuchamos a los papás decir, pues lo haces porque yo lo digo, porque sí somos familias y eres mi hijo y todo, pero hay una jerarquía, ¿no? Y tienes que obedecer esa jerarquía. En ese sentido, a lo mejor yo pensaría que una teórica feminista que aborda, por ejemplo, el tema de la clase y de la raza, es Silvia Federici, en un libro que se llama Calibán y la bruja, donde hace todo un estudio de cómo la ciencia, por ejemplo, esa ciencia que concebimos como neutral, como objetiva, como pues así fría, ¿no? Resulta que más bien fue todo un proceso, un largo proceso de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, de quitarle saberes a las mujeres e institucionalizarlos, ponerlos en un espacio muy concreto, ¿no? Entonces, ¿la bruja qué era la bruja en la Edad Media? Pues era una mujer que tenía saberes, era una mujer que se dedicaba a ayudar en el parto, eran mujeres que se dedicaban a curar, eran médicas, pues, ¿no? Utilizaban hierbas, utilizaban saberes que tenían milenios de existir, pero justamente este temor masculino porque las mujeres supieran cosas que los hombres no sabíamos, pues, y se aparejó con un proceso de, digamos, enajenación de estos saberes. Nace la universidad. La universidad a su vez fue un invento en el siglo XIII de la Iglesia Católica, porque la Iglesia tenía miedo, ya había habido muchas herejías, ya había habido muchas cruzadas en contra de herejes en Europa. Entonces dijeron, no, no podemos permitir que las palabras de Cristo anden libres por ahí, ¿no? Tenemos que controlarlas, tenemos que ver lo que la gente está leyendo, cómo lo está entendiendo, para que no caigan en herejía. Y se forman las universidades precisamente para tener un mayor control sobre las clases intelectuales del momento. Nacen las universidades, nace la ciencia contemporánea y precisamente, curiosamente, va aparejado este proceso de persecución de las brujas. Las grandes persecuciones de brujas coinciden con este proceso de nacimiento y desarrollo de la ciencia. Entonces, ese libro a mí me parece muy potente porque desde la historia y desde el ámbito contemporáneo vamos observando cómo, por ejemplo, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y entre razas se debe también a un proceso de colonización y de construcción de un sistema económico que hoy llamamos capitalismo, ¿no? Ahora, si lo que queremos es abordar cuestiones de diversidad sexogenérica, pues yo pensaría, por ejemplo, en Paul Preciado, por ejemplo, algunos de sus libros son
bueno, a mí me gustan todos, ¿no? Es de mis filósofos favoritos, pero Paul Preciado tiene un libro que se llama Testo Yonki, y hay algún momento en el que él habla de estas diferencias. Por ejemplo, ¿por qué los hombres sufrimos más de dolor? No, ¿cómo es esto? ¿Por qué el índice de incidencia en gastritis es mayor en los hombres y a las mujeres les afectan otras enfermedades? ¿Por qué casi no hay mujeres con gastritis? ¿No? Claro, porque tiene que ver con que a los hombres se nos educa para controlar emociones, para ser fríos, para ser fuertes, para no expresar nada que no sea enojo. Entonces, obviamente tu tristeza, tu depresión, tu angustia, tú todo lo estás cargando, no lo expresas, no lo compartes con nadie, se va acumulando, se queda en el estómago. Y en algún punto, pues, no sé, eso se manifiesta, se somatiza, ¿no? Terminas, manifestando este acúmulo de emociones en el estómago y se manifiesta en gastritis, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, aunque hay métodos anticonceptivos masculinos, por qué no se comercializan tanto? Porque siempre le ponemos a las mujeres el peso del cuidado en la reproducción, ¿no? Y muchas chicas que estarán aquí escuchando podrán corroborar que efectivamente los métodos anticonceptivos para mujeres son caóticos, provocan dolores de cabeza, provocan cambios en el estado de ánimo, provocan dolores, se sabe que algunos de ellos pueden provocar quistes en el útero, o sea, es realmente toda esta explosión de síntomas debería a las farmacéuticas hacerles pensar, oye, creo que no es tan eficiente que las mujeres carguen con esto. Y se conocen muchas pastillas anticonceptivas para hombres y ¿sabes por qué no las comercializan? Porque a los hombres nos provoca dolor de cabeza. Y nada más eso basta para que sean más populares los métodos anticonceptivos para mujeres que para los de los hombres. O sea, tú ahí sí me podríamos preguntarnos, ¿no hay algo más allá ahí estructural eh, detrás de por qué una farmacéutica decide producir ciertos medicamentos y otros no? ¿Por qué a unos sí se les da propaganda y a otros no? Es porque no, si seguimos pensando, las mujeres son más débiles y por eso les afectan más los medicamentos, o ellas son las que se embarazan, pues ellas les toca, o sea, ¿yo qué? Cuiden, No, las que claro. van a cargar con el producto son ustedes, pero es así. ¿O solamente estamos justificando una estructura desigual que hunde sus raíces en muchísimas otras cosas que la mera cotidianidad y la mera ley que dice que todas somos iguales y demás, ¿no? Y bueno, ya también habrá otros clásicos, o sea, hay un discurso de Rousseau, no me acuerdo ese cómo se llama, discurso sobre el origen de la igualdad entre los hombres, algo por el estilo, me parece un discurso muy potente que por cierto Rousseau no cuidó a sus hijos, ¿verdad? Fue un mal padre, abandonó a sus hijos y abandonó a su esposa, que también uno, híjole, por eso la mirada feminista es importante. ¿Qué tanto me puede decir un filósofo de igualdad que Sí, justo muy claro. reprodujo violencias contra su esposa y sus hijitos, ¿no? Pero incluso ya eso ya es chisme, pero tiene un libro que se llama El Emilio o sobre la educación y es todo un mamotreto sobre cómo educar a las infancias, ¿no? Y Qué uno dice, ironía, hijo, ¿no? Y él no, no cuidó a sus hijos. Órale, sí, lo hubieras aplicado para tu caso, carnal, pero claro. bueno. Sí, entonces yo creo que esos son como los autores que yo podría mencionar o autoras. Hay Sí. muchísimos. Ahora sí que yo Temas más bien también, ¿no? pensaría, Ahorita seguramente la gente que te está escuchando, aparte ahorita que estabas diciendo esto de las pastillas anticonceptivas, pues cómo lo vas normalizando las desigualdades, ¿no? O sea, no te das cuenta, entonces vas reproduciendo, y entonces se van consolidando más y pues pasan tiempos y tiempos y tiempos y pues ya para irlas deshaciendo, pues es más difícil porque ya generación tras generación las vas reproduciendo y ya parece pues esta educación y para hacer como una deconstrucción, pues está bien complicado. Ahorita que estás mencionando estas las pastillas, pues sí, me pones a pensar. Dice, pues claro, y pues sí, y la mujer dice, pues si es mi, o sea, si depende de mí, pues sí, me voy a cuidar, pero ya no cuestionas, no empiezas a pensar sobre esto, ¿no? Porque sí, las vas reproduciendo, pues no sé si sin querer o a veces, porque como mencionabas hace rato, pues las mujeres y los hombres trabajadores, pues no tienen este tiempo para pensar en, porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer esto y el otro, ¿no? O sea, la burguesía es quien pues puede tener este tiempo para, entonces, pues sí, o sea, ahorita yo creo que mucha gente, bueno, yo espero, ¿no? Ahorita que empiece a reflexionar y cuestionarse y decir, a ver,
claro, yo ya no, o sea, al menos ya me di cuenta de esta desigualdad que está viviendo en mi entorno y qué puedo hacer, que ahorita justo, aunque ya casi se nos termina el tiempo, pero quiero que platiquemos sobre qué acciones también, ¿no? Porque ya estamos encontrando las desigualdades, acá están, las estamos identificando de dónde vienen, cómo han surgido. Estos posibles puntos para reflexionar depende lo que te guste estudiar, como tú nos has dado algunos puntos, pero también pues cómo irlas erradicando y en algún momento, pues que no existan, ¿no? Eliminando. Sí, ahora sí que pues apelando ya a como cierto pensamiento utópico, ¿no? Claro. Ojalá llegáramos a un punto en el que ya no tuviéramos que hablar de esto, ¿no? Que la humanidad volteara a ver al pasado y dijera, mira, ¿te acuerdas cuando, Sí. cuando, cuando justificábamos todo tipo de desigualdades con todo tipo de discursos? Mira, yo francamente sería más pesimista, ¿no? Sí, Pero, es pero, complicadísimo. No nos va a sí, es tocar, eso complicadísimo. es Sí, lo no. que puedo decir. Pero creo que también no es muy válido como atendiendo a esta imposibilidad decir, entonces ya no hagamos nada, ¿no? Claro. Entonces, como es imposible, como es una utopía, entonces pues ya mejor así lo dejamos, apagamos las luces, nos vamos todos a dormir y a llorar porque pues no hay nada que hacer. Yo más bien pensaría como, no, hagamos lo posible. O sea, a lo mejor no llegamos a ese momento utópico que mencionaba yo hace rato, pero sí a un momento en el que por lo menos se acaben con ciertas desigualdades que ya no se pueden seguir sosteniendo por lo ilógicas que son a veces, como ahorita con la cuestión de los anticonceptivos. O sea, realmente ya llegamos a momentos de ridiculez. Yo solo me imagino a los alienígenas observándonos desde donde sea que nos estén observando y viendo así como, pero mira esta especie, qué curiosa, ¿no? O sea, tienen que pagar para acceder al agua, tienen que pagar para tener luz. Pues La el ciervo no. privatización que ya ahora lo vemos, compran el agua, ¿qué les está pasando allá abajo? Es para vivir, ¿no? Es básico, es para vivir y ya se convirtió en una mercancía. Entonces, bueno, yo pensaría lo primero, la interseccionalidad, como decía la vez pasada, nos permite ver desigualdades. O sea, si ahorita yo he estado así exponiendo varias cuestiones es porque la interseccionalidad, los estudios feministas, los estudios hechas por personas no blancas, ¿no? Que también son capaces de ver cuestiones que a lo mejor han permanecido invisibles para las personas blancas, o la diversidad sexogenérica también hace lo suyo, abonando esta interseccionalidad, ¿no? Como decía, hay un problema de raza, hay un problema de clase, pero también hay un problema de género, pero también hay un problema de discapacidades, pero también hay un problema de infinidad de cosas. La interseccionalidad, pues primero nos está haciendo posible ver esta complejidad de desigualdades, que no nada más es lo que dice una ley, sino que se traslada a los cuerpos de miles de maneras, ¿no? Habíamos dicho incluso que estas desigualdades están encarnadas, ¿no? Nadie dijo, ay, por favor, quiero nacer en México, en Ecatepec, y tener a unos padres con problemas de adicción y con problemas económicos, y además quiero tener rasgos indígenas, ¿no? Porque así yo si voy a nacer en este planeta, lo que quiero es sufrir todas las desigualdades. No, nadie escoge nacer donde nacimos. Incluso las personas que tienen privilegios también, ellos no escogieron nacer ahí, ¿no? No dijeron yo, por favor, Diosito, yo quiero ser una mujer de las lomas. No. Entonces, eso no digamos que el nacimiento no es destino y la interseccionalidad nos permite ver esto. ¿Qué estoy yo, qué me está atravesando? ¿Qué desigualdades me están atravesando? Para después, ya que lo hice consciente, ahora la interseccionalidad me permite decir, generar empatía, generar medidas políticas, medidas públicas, económicas, etcétera, para tratar de paliar esta desigualdad. A lo mejor el derecho no es la forma más acabada de justicia social, pero es el que tenemos ahorita. Y el derecho podría alimentarse mucho a partir de esta existencia de desigualdades, ¿no? Como decir, pues sí, acceso a los inmigrantes, sí, pero teniendo en consideración ciertas interseccionalidades, ¿no? Realmente el gringo que solo está trabajando en home office en la Condesa durante 6 meses necesita tanto la ciudadanía como la necesitaría un trabajador que literalmente necesita trabajar todos los días y que en México no puedes trabajar de manera legal si no tienes tus papeles en regla. Y en muchos países, ¿no? Entonces, ahí una manera de combatir la desigualdad es entender
que el método de la desigualdad no es la igualdad, sino la equidad, que fue con lo que comencé. La equidad consistiría en, pues sí, si este niño necesita dos sillitas y ese hombre necesita una, es desigual, ¿no? Porque a él le estoy dando menos que al niño. Sí, pero el niño necesita un empuje más, necesita un poco más de ayuda que la que necesita ese hombre, ¿no? De igual manera, que las políticas públicas sí estén enfocadas a ayudar pues a toda la población, pero si estás viendo que hay una población que la tiene más complicada por sus condiciones económicas, políticas y ciertas determinantes históricas, que ellos no son culpables de eso, pues entonces hay que atender a esas otras voces, ¿no? Ya le hicimos mucho caso a los hombres y a los hombres blancos y a los hombres de dinero. Ahora hay que abrir la discusión hacia cuerpos y hacia personas que históricamente han sido silenciadas. Es lo que se llama como la deuda histórica con las mujeres, ¿no? O sea, los hombres llevamos hablando 20.000 años y ahorita yo llevo una hora y las mujeres apenas están haciéndose de espacios en diversos lugares, ¿no? En el académico, en el deportivo, en el educativo, en el político, y justamente esas luchas y esas mujeres que están ahí no lo hicieron, pues nomás pidiendo por favor que le abrieran la puerta. Nuestro resultado de luchas, de consignas, de rebeliones, de revueltas, de movimientos sociales que quizá nosotros, si desde nuestra comodidad vemos un movimiento social que nos parece incomprensible, que nos parece como, ay, mira, los LGBT ya se están desnudando en sus marchas, y eso es inmoral. ¿No será también que ese tipo de manifestaciones responden a ciertas limitaciones que ellos y ellas y ellas tienen en el ámbito público que tú no? Claro. Entonces, a veces no es tanto que te salgas y agarres tu Kalashnikov y salgas a matar gente, o sea, no es armar la gran revolución, a veces que en cosas muy sencillas como aprender a escuchar y aprender a comprender por qué hay grupos que están enojados y que necesitan de atenciones diferentes a las que se han dado tradicionalmente, pues entonces decir, ahora sí que como decía mi mamá, si no vas a ayudar, no estorbes, ¿no? Entonces ya, como me decía, el que más ayuda el que no estorba, entonces, pues sí, mira, por lo menos que no desacredites el movimiento, que por lo menos no digas, ay, esas viejas locas que salen a marchar cada, 9M, ¿no? No, no, no es eso, ¿no? Sino que hay cosas que tú no estás viendo, hay desigualdades que existen ahí, que tú no ves, pues al tener un poco de comprensión y empatía para hacernos todos partícipes, todas y todos, de la eliminación de ciertas brechas de género, de etnia, etcétera, etcétera. Pues, Daniel, se nos terminó el tiempo. Quedan ahí algunas preguntas, ¿no? Seguramente dirán, bueno, ¿y el deporte ayudará, la cultura física ayudará para las desigualdades? Pues nos queda un poco de tarea. Espero que podamos platicar después de esto. Sin embargo, me gustaría, ahorita que estás diciendo, ¿no? De la empatía, hay pues universitarias y universitarios que te están escuchando. Ahorita empezamos el semestre y me parecería importante si les dices algún mensaje, ¿no? Porque seguramente en sus aulas, como dimos algunos ejemplos, van a encontrar alguna desigualdad, ¿no? ¿Qué pudieras decirles, ¿no? Para que empiecen un semestre, pues, desde la reflexión, pero también desde un apoyo en su comunidad, desde este respeto, ¿no? De justo no descalificar las luchas de otras personas que no son las tuyas o piensas que no son las tuyas, ¿no? ¿Qué mensaje les quisieras decir ya para cerrar este programa hablando de las desigualdades y lo que buscamos también desde el deporte universitario es que no existan las desigualdades, la discriminación, la exclusión que tiene también, pues, que se rige en esto, porque buscamos espacios libres de violencia en el ámbito deportivo, pero pues en la universidad también. Entonces, me gustaría que les dijeras algo ya para finalizar este programa. Pues primero que bienvenidos a la UNAM, ¿no? Es un privilegio y es un gustazo siempre formar parte de esta universidad, que se diviertan muchísimo, o sea, a eso va uno, ¿no? O sea, ciertamente vas a estudiar, te estás jugando tu futuro, pero de verdad, si hay una fiesta, no dejen de ir a fiestas o a reuniones o lo que sea, o ir con la novia o el novio o novia, con tal de estudiar, ¿no? La vida es mucho más amplia que el mero estudio, ¿no? Sin decir que hagan, que ignoren esa parte tan importante también, ¿no? Y sobre la cuestión del aula,
sobre la cuestión de los comportamientos de esto, de todo este tema que hemos estado hablando, yo recomendaría escuchar, abrir muy fuerte, ¿no? O sea, ya estoy diciendo tarugadas, abrir el oído, ¿no? Y estar atentos a que si alguien te dice, oye, no me gustó este comentario, esta palabra, ¿no? Si alguien te dice, no puedo usar la palabra con P, ¿no? Ay, es que ahora la generación de cristal, de todo se enoja, ya no se puede decir nada, y otra vez se convierte en una justificación de mis desigualdades, ¿no? De la existencia de las desigualdades. No, yo creo que no tenemos que ser los grandes amigos, ¿no? En el aula. Eso no quiere decir que todos vamos a ser felices y todos vamos a ser amigos y agarrarnos de la mano y salir brincando de cada clase. Pero sí por lo menos podemos hacerle más habitable la vida y el aula a otras personas que a veces no tenemos idea de que están ahí, ¿no? O sea, tú entras a un aula y no sabes quién es gay, no sabes quién es lesbiana, no sabes quién tiene cierto tipo de discapacidad, no sabes quién tiene ascendencia indígena, ¿no? O sus orígenes en alguna etnia no blanca, no mestiza. Entonces, tener en cuenta que hay muchos cuerpos ahí y que son tan sintientes como tú, ¿no? Y así como tú quieres ser feliz y quieres completarte como ser humano en las aulas estudiando lo que te gusta, pues permítele también a otras personas hacerle agradable ese paso por la universidad, ¿no? Yo creo que todos merecemos ser felices y nuestra felicidad no está peleada con la felicidad de los demás, ¿no? Es una mentira que nos dicen todo el tiempo. Yo creo que podemos ser felices y dejar que los demás sean felices y con eso basta. Entonces, dejar de reproducir ciertas violencias, como no meterte con nadie, no asumir nada, mejor una sonrisa, un buen saludo no se le niega a nadie y a veces eso es todo lo que necesitas, ¿no? No tienes que hacer una terapia de amigos ni nada por el estilo, simplemente saludar y llevarnos bien y yo creo que con eso comenzamos un lindo semestre para todas y para todos. Pues muchísimas gracias, Daniel. Espero ahí que las personas que te están escuchando y que nos están escuchando, pues entren en esta reflexión y que justo, como lo estás diciendo, que pues una sonrisa no se le niega nada y podrías hasta hacerle el día a alguien que viene, no sabes de dónde, que tiene algún conflicto, pues familiar o de alguna situación y puedes ayudar simplemente con ese saludo o una sonrisa. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho haber estado nuevamente en un programa más de género y deporte. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, pues para las personas que nos escucharon este viernes, pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche para una emisión más de género y deporte. Es un gusto y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.